En lo profundo del archivo de la Universidad de Michigan, donde la historia duerme entre hojas frágiles y tinta antigua, una sombra se deslizó sin que nadie lo notara. Fue un robo silencioso, como si el propio universo decidiera ocultar una verdad. El manuscrito atribuido a Galileo Galilei, padre de la ciencia moderna, arquitecto de los cielos, había desaparecido. Un documento que llevaba siglos guardando el pulso de una revolución. Una carta escrita al cosmos mismo, arrancada de las manos del tiempo. ¿Qué manuscrito fue este? Una hoja de 3 partes, firmada con la pulcra caligrafía de Galileo, un texto en apariencia sencillo, pero cuya presencia reescribía la cronología de su pensamiento astronómico, de sus observaciones con el telescopio, de sus batallas con la Inquisición. Por décadas, reposó bajo la mirada paciente de los académicos, hasta que en 2022, un análisis reveló la verdad. No era auténtico, era una falsificación, un eco hábilmente construido de lo que una vez existió. El verdadero manuscrito había sido robado mucho antes. Esta es la historia de ese manuscrito perdido, y no solo de su desaparición, sino de lo que contenía, de lo que significaba, de por qué alguien querría borrarlo de la faz de la Tierra. Corría el año de 1609. Galileo, profesor en Padua, había oído rumores provenientes de los Países Bajos, un artilugio capaz de acercar los objetos lejanos. Era el telescopio, aún imperfecto, pero repleto de promesas. Galileo lo mejoró, lo dirigió al cielo, y el universo nunca volvió a ser el mismo. Levanté el tubo al firmamento y entonces vi lunas alrededor de Júpiter, pequeñas luces danzantes, como si el planeta tuviera su propio sistema. ¿Qué leyes gobiernan eso que yo antes creía imposible? Este hallazgo fue registrado en una carta que Galileo envió al Dogo de Venecia y luego recopilado en el manuscrito que más tarde sería conocido como el Sidereus Nuncius, el mensajero de las estrellas. Aquel volumen fue solo el inicio. En los márgenes, en hojas sueltas y documentos dispersos, Galileo trazó ideas aún más revolucionarias. Montañas en la Luna, fases de Venus, manchas solares, y lo más atrevido, la defensa tácita del modelo heliocéntrico. Algunos de esos primeros apuntes se encontraban en un manuscrito de transición, un conjunto de notas escritas entre 1609 y 1610, en las que Galileo ensayaba las ideas que luego darían forma a su obra más conocida. Ese era el documento que siglos después acabaría en los Estados Unidos, etiquetado como MS 1080. En 1934, un anticuario italiano vendió un documento a un coleccionista que, más tarde, lo donaría a la Universidad de Michigan. La hoja tenía el encabezado Galileo Galilei y contenía bocetos de las lunas de Júpiter y un borrador de una carta dirigida al dogo Leonardo Donato. Durante décadas se creyó genuino, pero en julio de 2022, Nick Wilding, un historiador de la Universidad Estatal de Georgia, analizó los detalles del papel y la tinta, y algo no encajó. Descubrió que la filigrana del papel coincidía con otra usada en una falsificación probada del siglo XX, obra de Tobia Nicotra, un falsificador milanés famoso por replicar manuscritos de figuras como Beethoven, Mozart y Galileo. No fue un error de conservación, fue una mentira vestida de autenticidad, una sombra disfrazada de luz. Escribiría Wilding en su informe. Esto planteaba una pregunta inquietante. ¿Dónde está el original? ¿Quién lo robó? ¿Y por qué? Es posible que aún exista, escondido en algún archivo privado, lejos de la vista del mundo. A lo largo de los siglos XIX y XX, Europa fue escenario de saqueos culturales, bibliotecas privadas, monasterios, archivos estatales, todos fueron vulnerables. Entre guerras, regímenes, coleccionistas y anticuarios, muchas piezas desaparecieron sin dejar rastro. Pero el caso del manuscrito de Galileo es distinto. No fue solo una pérdida patrimonial, fue un acto de supresión intelectual.
Los documentos astronómicos de Galileo tenían un doble filo. Eran objetos científicos y también pruebas de su desafío al dogma. En 1616, el Santo Oficio condenó el heliocentrismo como formalmente herético. Galileo, aunque no condenado aún, fue advertido. En 1633, tras la publicación del diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, sería juzgado y forzado a abjurar. ¿Qué manuscritos comprometían su defensa? ¿Qué borradores hablaban con mayor claridad de su apoyo a Copérnico? Algunos académicos creen que el manuscrito desaparecido contenía notas privadas, más francas que sus obras publicadas, en las que Galileo anticipaba que el modelo heliocéntrico era más que una teoría. Era verdad. Eppur si muove, se le atribuye haber dicho tras su abjuración. Y sin embargo, se mueve. Las bibliotecas no arden solo con fuego. A veces desaparecen en el silencio. Así sucedió con parte del pensamiento de Galileo. Manuscritos, notas marginales, borradores con tachaduras febriles, páginas que no estaban destinadas a la imprenta, sino al murmullo íntimo del pensamiento. Páginas donde no había diplomacia, solo verdad. Los expertos creen que entre 1910 y 1930, durante una etapa de caos político y tráfico ilegal de documentos, muchos archivos privados en Italia fueron saqueados. Antiguas bibliotecas familiares, muchas sin sistemas de catalogación modernos, fueron blanco fácil. En ese contexto apareció el ahora desacreditado MS 1080. El verdadero manuscrito que lo inspiró podría haber sido parte de un conjunto más amplio: cartas no enviadas, versiones anteriores del Sidereus Nuncius, o incluso reflexiones dirigidas a Kepler, con quien Galileo mantenía una correspondencia punzante y visionaria. Una de esas cartas contenía una frase que se cita en varias biografías, pero cuyo texto original jamás apareció. «Veo los cielos, Johannes, y en ellos no está Dios, sino leyes, leyes que él tal vez escribió, pero que ahora nos toca a nosotros leer sin miedo». ¿Estaba esa carta en el manuscrito robado? ¿Fue demasiado peligrosa para su época? Tobia Nicotra nació en Milán en el siglo XIX y vivió a la sombra de los grandes. Era un hombre de intelecto afilado, obsesionado con el pasado, con una habilidad sin igual para replicar caligrafías, sellos y estilos. Sus obras falsas confundieron a museos enteros. ¿Por qué lo hizo? ¿Por dinero? ¿Por gloria? ¿O porque, como Galileo, deseaba reescribir la verdad? En el caso del manuscrito de Galileo, Nicotra se basó en fragmentos auténticos que tal vez había visto en colecciones privadas. La precisión de su falsificación sugiere que tuvo acceso al documento original. De hecho, algunos expertos creen que él mismo robó el manuscrito, o que lo compró a un ladrón, antes de replicarlo y vender la copia como genuina, quedándose con el original. La pista de Nicotra termina en 1934, cuando fue arrestado y sus posesiones confiscadas, pero el manuscrito real nunca apareció. Y aquí comienza el eco del misterio. ¿Qué manos lo tienen ahora? ¿Qué ojos lo han leído en secreto? En los pasillos subterráneos de ciertas bibliotecas privadas, como las del Vaticano, la Biblioteca Ambrosiana o los archivos secretos de viejas familias nobiliarias italianas, se han encontrado documentos que jamás debieron salir a la luz. Cartas de emperadores, tratados de alquimia, notas de Leonardo da Vinci sin clasificar. ¿Podría el manuscrito perdido de Galileo yacer entre ellos? En 2007, un académico italiano anónimo confesó en una entrevista cifrada haber visto un conjunto de documentos atribuidos a Galileo, aún no catalogados, en una colección privada de Nápoles. La familia dueña negó toda conexión. Años después, aquella entrevista desapareció de los archivos digitales. Otra sombra más. Pero si el documento existe, si el auténtico manuscrito aún respira en una caja fuerte, su valor ya no es solo histórico, es simbólico.
es la prueba de que el conocimiento no se puede silenciar para siempre. Galileo murió en 1642, viejo, ciego, exiliado dentro de su propia casa, pero no derrotado. Su diálogo siguió circulando. Sus manuscritos fueron copiados en secreto, escondidos por discípulos, redescubiertos en otras lenguas. Cada fragmento suyo que sobrevive es un acto de rebelión contra el olvido. En una de sus últimas cartas, Galileo escribió: «Si he visto más lejos, es porque no cerré los ojos cuando los cielos me gritaron sus secretos». La ironía es brutal. El hombre que nos enseñó a mirar las estrellas ahora tiene parte de su legado perdido, o peor aún, oculto. No fue destruido por inquisidores medievales, sino por traficantes modernos, por la avaricia de quienes confunden historia con propiedad. Quizás el manuscrito auténtico nunca regrese. Tal vez repose en un archivo de nombre falso, o haya sido vendido en una subasta privada con una identidad fabricada. Quizás fue destruido, pero su contenido, las ideas que contenía, ya han germinado en millones de mentes. La verdadera fuerza de Galileo no fue su pluma, ni su telescopio, ni siquiera su rebelión. Fue su convicción de que la verdad, incluso si es perseguida, sobrevive. Como una estrella que viaja por el espacio durante 1000 años antes de ser vista, la luz de su pensamiento sigue llegando a nosotros, siglos después de haber sido emitida. El manuscrito puede haber sido robado, pero las estrellas siguen ahí, testigos eternos de que Galileo tenía razón. Al final, no fue el silencio lo que venció a Galileo, sino la constancia de la curiosidad humana. Su legado vive en cada científico que desafía los límites, en cada estudiante que levanta la vista al cielo, en cada página que aún se escribe bajo la sospecha de que el universo, como él decía, habla el lenguaje de las matemáticas. Suscríbete y dale like. Comparte.